Así nomás, flat. Pero bueno, el gobierno ha respondido que el Perú sigue siendo el segundo país, ¿no?, con mejor calificación crediticia. Estamos mejor, evidentemente, de lo que podíamos estar en esa materia hace algunos días. Pero ¿qué queda? ¿Qué queda por delante? Vamos a conversarlo con Luis Alberto Arias, economista, ex vicepresidente del BCR, ex jefe de la SUNAT, ex viceministro de Hacienda. ¿Cómo está usted, Luis Alberto? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenas noches, señor Chávez. Buenas noches. Cuéntenos, por favor, ¿cómo observa el panorama económico del Perú en este momento, luego del cambio de gabinete? Hoy leía, de hecho, que las acciones de las mineras en la bolsa se habían incrementado en promedio en un poquito más del 6%, con algunas incluso bastante más. O sea, ese, no sé si llamarlo shock de confianza, es mucho decir, pero el cambio se ha sentido. ¿Podría mejorar más la situación? ¿Qué habría que hacer en todo caso? Bueno, la economía peruana se está recuperando, de eso no hay ninguna duda, pero se está recuperando respecto a una situación que fue la situación de pandemia, en donde caímos en un pozo profundo de unos 40 metros de profundidad, es decir, un 40%, pero luego hay un consenso entre los analistas de que salimos rápidamente de ese pozo profundo, estamos casi a los niveles prepandemia. Ahora, cuando el nuevo gobierno asume, evidentemente hay una incertidumbre mayor, ¿no? Las tensiones políticas que ya venían desde el gobierno anterior se acentúan también. Pero por otro lado hay factores positivos que hay que tener en cuenta. Uno es el factor externo. La situación internacional es enormemente favorable a nuestro país en este momento. El precio del cobre hoy día cerrado en $4.70, es un nivel histórico no visto antes. Y por otro lado, el hecho de que el proceso de vacunación haya avanzado de manera satisfactoria también significa una reactivación económica interna. Entonces tenemos por un lado estos factores positivos, pero por otro lado tenemos esta desconfianza que aún persiste, el tema de la Asamblea Constituyente, el tema de las tensiones políticas con el Congreso. Entonces es una situación en donde el PBI está creciendo más de lo esperado en el último mes. El Banco Central ha dicho que en este tercer trimestre vamos a crecer más de lo esperado, pero las expectativas futuras todavía son un poco sombrías, ¿no? Entonces estamos, yo diría, en una situación expectante y de alta incertidumbre. Esa es la situación de la economía peruana en este momento. ¿Cómo calificaría esta colocación de bonos en ese contexto? Bueno, Perú es un país, veámoslo primero de manera estructural, que para América Latina tiene una deuda pública bastante baja, ¿no? Es una de las deudas públicas más bajas de América Latina. Esa situación se preservó durante la pandemia. Utilizamos una parte, no muy grande, cabe decir, de los ahorros públicos y tomamos deuda. Los más pesimistas pensaban que nos íbamos a ir a unos niveles de deuda de 40-45% del PBI, pero eso no ha pasado. Perú en este momento está en unos niveles de deuda de alrededor de 35% del PBI, es una situación bastante manejable. Y en ese contexto somos un país que, pese a las rebajas que nos han hecho las agencias calificadoras de riesgo, que ha pasado en todos los países emergentes, no somos la excepción. O sea, pese a eso, seguimos siendo un país atractivo, seguimos siendo observados desde afuera como un país responsable en materia de finanzas públicas. El ministro de Economía actual ha preservado esa responsabilidad fiscal y en ese contexto, pues somos un país atractivo que podemos seguir emitiendo deuda, no a tasas de interés tan bajas como en el pasado, no lo está haciendo ningún país, pero sí somos un país creíble que puede emitir deuda sin ningún problema y que puede financiar el déficit fiscal que está cayendo, que es decreciente, una parte con deuda, otra parte con depósitos
que tenemos porque hemos ahorrado en la época de las vacas gordas, ¿no? Ahora, está claro, como usted señalaba, que la Asamblea Constituyente, la posibilidad de una Asamblea Constituyente sigue siendo probablemente el mayor factor de incertidumbre. Para superar esa incertidumbre, tomando en cuenta que al parecer esa posibilidad sería cada vez más remota, al menos pues en lo que respecta al juego de poder en el Congreso, ¿sería necesario de todas maneras que el propio presidente de la República, porque sabemos que es un tema complejo ese, con respecto a promesas de campaña, etcétera, sería necesario que el propio presidente de la República sea explícito, como lo fue en realidad la primera ministra hace algunos días en este programa, que dijo que no estaba entre las prioridades? ¿Es suficiente eso o hay que ser todavía más explícito con ese tema? Yo creo que son dos temas, ¿no? Son dos temas. Existiendo condiciones favorables para que la economía peruana continúe creciendo, pero siendo las expectativas y la desconfianza aún en terreno negativo, como lo indican las encuestas de expectativas del Banco Central. Uno es el tema de la Asamblea Constituyente, en donde sí yo creo que hay que ser más explícito, hay que reconocer que las prioridades en este momento, como lo ha dicho la primera ministra, son otras, en donde los retos son enormes en educación, en salud, y para eso se necesitan hacer reformas, en donde lo más importante es darle calidad de vida a la población, es mejorar el bienestar de la población. Entonces yo creo que es perfectamente compatible un gobierno de izquierda responsable, con estas mejoras en lo social, mejoras en la infraestructura del país, y creo que le haría mucho bien al país que el presidente sea explícito en este tema. Y además, no solo explícito en este tema, sino dar señales positivas en que se va a poner énfasis en elegir bien a los funcionarios públicos en puestos importantes, como se ha dado una señal positiva, por ejemplo, en el caso de la ratificación del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, y en la elección de directores que pueden tener una tendencia derecha o tendencia de izquierda, pero que sean directores percibidos como personas calificadas y personas sensatas. Yo creo que estamos hablando de esos dos temas. Si esos dos temas se superan, pues las perspectivas de crecimiento para el año 2022 se revisarían obviamente al alza, y las expectativas de inversión privada mejorarían enormemente, que es actualmente el punto más flaco de la economía peruana, ¿no? Hay un tercer tema que me gustaría que comente, dado además su experiencia, que es algo que está ahí también. Se supone que el Ejecutivo está preparando, va a pedir facultades para legislar en materia tributaria, no sé si lo haga el día que la señora Vázquez vaya al Congreso. Por lo que tengo entendido, le han informado a algunos gremios directamente desde el Ejecutivo, desde el propio ministro Franque, que están siendo asesorados por entidades internacionales. Entiendo que incluso el Fondo Monetario Internacional había señalado, ¿no?, algunas sugerencias. Y allí, claro, hay un tema que tiene cierto alcance, porque por un lado, por supuesto, está el aspecto minero, porque se ha hablado de cambiar el régimen, que para los mineros no hay mucho margen, por supuesto, y por el otro lado está el propio aspecto recaudador, que ya sabemos que seguimos pues en alrededor de 14% del PBI, es muy bajo para el Perú, se supone que es un objetivo incrementarlo, y ahí, termino con esto, hay dos miradas, ¿no? Una es, por supuesto, todo lo que tiene que ver con evasión, elusión, todo lo que se podría cobrar por los lados de los grandazos y no se está haciendo, y está la otra mirada, que es la de ampliar la base tributaria, que por supuesto tiene su chamba y su trabajo distinto en el sentido de lo que ya sabemos significa la informalidad. ¿Cree usted que este gobierno podría embarcarse en hacer cambios tributarios? Este gobierno, si quiere ser exitoso, va a tener que enfrentar con éxito unas demandas sociales importantes que hay en educación, que hay en salud, y también unas demandas importantes de gasto que hay en cierre de brechas de infraestructura. Para lograr eso, no va a ser suficiente los ingresos que actualmente están proviniendo
de los buenos precios de los minerales, porque la recaudación tributaria está subiendo, sí, en este momento, pero esos ingresos que hoy están en aumento son ingresos temporales, son ingresos volátiles, y uno no puede aumentar el gasto permanente financiando con ingresos que son temporales. Entonces, si este gobierno quiere ser exitoso, va a tener que enfrentar con éxito esas mayores demandas de gasto, y eso significa que se necesita hacer una reforma tributaria profunda. Y eso significa un acuerdo político con el Congreso, eso significa generar consensos con el Congreso para poder obtener las facultades. Estas facultades ya se están demorando precisamente por las tensiones políticas y por los costos que ha significado haber designado un primer gabinete que a los 60 días ha sido cambiado. Eso ha sido un golpe de timón, ¿no? Claro. Pero ya cada vez va quedando menos tiempo porque vamos acercándonos hacia el final del año para solicitar, para obtener facultades aprobadas, los tiempos se están acortando. Entonces eso es un riesgo que tenemos que superar en el corto plazo, porque a mí no me cabe duda que necesitamos no solamente hacer una renegociación de los contratos mineros para lograr algunos ajustes en el actual régimen tributario minero, que desde mi punto de vista es bueno, sino que necesitamos, además de eso, hacer una reforma tributaria que permita racionalizar exoneraciones, mejorar los sistemas de recaudación, diseñar un plan nacional de lucha contra la evasión y la elusión tributaria. Esa es una tarea fundamental. Perfecto. Bueno, vamos a estar entonces pendientes de lo que pase con ello, porque sin duda es un tema, como usted señala, neurálgico para el Perú en los próximos años. Luis Alberto Arias, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Cómo no, buenas